En algún momento, alguien me dio una advertencia sumamente valiosa. Creo que ha sido la más importante que tuve al momento de comenzar con esta investigación. Y fue que el pasado tiene mucho que decirnos para poder ser lo que somos hoy. Y es cierto. Quien no sabe de historia tiene la condena de repetir los mismos errores, pero ¿qué tan cierto era esto para todo y todos? He conocido a una persona muy particular. Una chica, quien al igual que yo, estamos en el área de antropología. Gran parte de lo que solemos hablar son cosas normales, pero de vez en cuando sobre nuestros estudios, pues parcialmente nos genera una pasión inigualable el hablar sobre estas cosas. Es extraño, lo aseguro, hablar de esto cara a cara con ella. Siempre tiene una mirada agotada, y parece estar molesta. Sin embargo, en cierta forma, me resulta gentil. Hace unos días, mucho antes de esto que estoy narrando, quizá un mes, quizá dos, o inclusive más del que recuerdo, ella me habló sobre unas ruinas abandonadas que estaban enterradas en un drenaje de la ciudad. No me pareció muy interesante eso, pues gran parte de donde estábamos había sido construido por encima de ruinas, y casi siempre en los confines de grandes metrópolis, se encontraban restos de viviendas y personas. No era algo de sorprenderse. No obstante, en el momento que ella mencionó que era un texto encriptado que se encontraba en una de sus paredes, captó mi atención, como la de un niño. Este mismo estaba en un idioma antiguo. Quizá era etrusco, pues me dijo que le informaron que había palabras similares al latín sin ser latín. Es decir, había varias que eran parecidas, pero su grafología era algo distinta. Y de esa forma, me compraron más que sencillo para ir a un drenaje abandonado. No tenía problema con ello, lo prometo, era solo que, para mí, era extraño encontrar algo de esa magnitud y valor dentro de un lugar donde la mierda y la basura de la ciudad iba directamente. No tuve otra opción que ir para donde mi compañera me dijo que era. Hasta entonces, no he mencionado el nombre de ella. Y creo que será mejor que lo mantenga así, por privacidad y porque no quiero que su nombre quede más profanado de lo que su cuerpo y su alma quedó. Al llegar al drenaje, que fue algo complicado llegar puesto a que era un lugar poco salubre, fuimos rápidamente al encriptado. Este estaba entremezclado con la pared de concreto del drenaje, que tenía colgando algunas raíces o hiedras, con un poco de excremento y cucarachas. No me sorprendía eso, pero tampoco es que estuviera acostumbrado. Al verlo, al notarlo con más detenimiento, vi que en efecto era etrusco. El etrusco fue una antigua lengua muerta que provenía de zonas autóctonas de Italia del centro. Sus orígenes son un misterio, pues se dice que el pueblo etrusco era a veces confundido con los aledaños, además de que se pensaba antiguamente que ellos no existían. Lo cierto es que los etruscos tuvieron mayor aportación a la sociedad antigua de lo que se cree, tal vez compitiendo en tecnología con los romanos y los griegos. Ellos habían impulsado el comercio marítimo inclusive. De hecho, si no me falla la memoria, al tratarse de una sociedad politeísta, creyendo en deidades griegas como en deidades indígenas de su propio pueblo, fueron la base de la cual los romanos tomarían inspiración para cimentar su fe. Desafortunadamente, por la falta de unificación con el resto de Italia, y las distintas campañas militares, fue que el pueblo etrusco desapareció. Sin embargo, su sombra sobre la cultura general, vaya que ha estado presente, inclusive aquí, en un drenaje, donde un mural con distintas palabras al azar, se presenta. Y aunque se tratase de un encriptado como tal, debo de leer con calma para poder entender, adecuadamente, si realmente es complejo, o simplemente lo aparenta.
Estudio, junto a mi colega, algunas de las antiguas civilizaciones, lo suficientemente olvidadas, para decir que han muerto gracias al paso del tiempo. Y los etruscos fueron una de esas civilizaciones. Su lengua, como mencioné, era muy parecida al latín, por el sistema de escritura, aunque en grafología podía variar un poco. Al notar que eran muchas palabras, inclusive para mis posibilidades, decidí hacer algo. Tomé mi libreta, que tenía resguardada en una mochila pequeña que era algo antigua, que no me importaba ensuciar, y mientras veía los caracteres escritos, anotaba cada una de las palabras, hasta cubrir una hoja entera de las palabras que había. Al volver a casa, y mantenerme de forma solitaria, sin mi colega, traté de ver la similitud en las palabras, qué significado tenían y cuál era su razón de ser, y aunque ninguna fue realmente complicada, todas tenían algo en particular. No había conectes, o mejor dicho, no había palabras como de, a, por, o, y no había nada que conectara y lograse hacer frases completas que tuvieran un sentido o significado creíble. Entonces, las complicaciones estarían más presentes. Poco a poco, cuando terminé las palabras, me daba cuenta de que no tenían ni siquiera sentido si hubiese conectes. Ponían objetos más que palabras. Casi todo eran objetos. Mi inquietud decidí comentarla con mi colega, quien al igual que yo, se encontraba impactada por lo estúpido e irrelevante que se veía, aunque, al notar que eran objetos, pensó que quizá solo era una antigua lista de tributos. Esto estaba perdiendo el rumbo, hasta que algo se cruzó por mi cabeza. Vi de nueva cuenta el orden en el que estaban las palabras y pensé, ¿habrá mezcla por las letras de las palabras? Comencé mezclando las primeras letras de cada palabra. No tenía sentido alguno. Seguí intentando hacerlo con las últimas letras. Tampoco lo parecía. Entonces pensé detenidamente. Ninguna de las palabras parecía tener significado. Hasta que se me ocurrió pensar que quizá no era necesario traducirlo antes. Debía de juntar las letras en la lengua original y quizá así tendría significado. Y al hacerlo, intentándolo con las primeras letras, sí que tuvo algo de sentido. Aunque en la lengua original sea casi un fastidio pronunciarlo, en español sería algo similar a esto. Amado sea el cíclope solar. Emocionado por haber encontrado una palabra con sentido, le comenté a mi colega, quien no respondió. Quizá era por la hora, pues era de madrugada y nadie iba a contestar una llamada o un mensaje a esa hora. Decidí dormir un poco pues, en líneas generales, ya no había ningún compromiso que yo tuviera que mantener a raya para poder continuar tranquilamente. Después de descansar, decidí levantarme e ir rápidamente con mi colega, quien también mostraba entusiasmo por aquello que había descubierto. Con calma le repetí aquello que había escrito. Amado sea el cíclope solar. Y a pesar de que ya había descubierto algo impactante, ella solamente me miró con seriedad, y a continuación, me pidió la anotación del texto en el idioma etrusco original. Yo, con ingenuidad, se lo pasé, mientras ella lo leía detenidamente. Entonces, ya unidos, decidimos regresar al drenaje donde se encontraba aquel encriptado. Al llegar, con la misma calma y seguridad que tuvimos al juntarnos, vimos la pared, que era de un metal parecido al bronce, sin ser bronce del todo, y al momento de que leímos poco a poco las palabras, ella pareció darse cuenta sobre qué era lo que relataba el escrito. No me dijo nada y solo dejó que me sintiera pequeño cuando ella puso su mano en el encriptado y recitó el escrito que había hecho en la libreta. El encriptado comenzó a despedazarse frente a mis ojos, hasta volverse polvo, develando un pasadizo al interior del drenaje. Era muy profundo, pero el mismo era sumamente seco, como si la humedad o la suciedad no hubiera entrado jamás ahí. Al momento en que vi la profundidad de aquel abismo oculto, mi colega me tomó por la mano, emocionada, aunque con aquella misma mirada seria. Me dijo que era más de lo que podíamos haber visto jamás. Ahí mismo se encontraba un descubrimiento que hacía realidad mitos antiguos. Yo no comprendía nada. Entonces, ella, encendiendo su linterna, me llevó poco a poco la oscuridad, que era dirigida por escaleras, hacia el interior de aquel lugar, que daba con una puerta lejana.
Mientras bajábamos con la precaución de caernos y con el miedo de encontrar algún animal, vimos las paredes que daban para la parte de abajo, y notamos que eran antiguas pinturas que hablaban de diversas cosas. Seres mitad cerdos mitad humanos y otros que eran casi leones. También, sobre lo que podría interpretar como el andrógino, un antiguo mito de los diálogos de Platón, que explicaba que el humano antes tenía 2 pares de piernas, de brazos, y 2 cabezas, que al ser partido a la mitad, buscaba a su otra parte para poder existir en su totalidad. Y aunque esto sonase interesante, la realidad es que mi colega sabía más de lo que yo tenía comprendido. No me explicó nada, pero comprendía mucho más de lo que yo pensaba siquiera. Al llegar al final de aquel oscuro túnel en camino a una habitación oculta, fue que ella comenzó a contarme un poco. Todas esas pinturas que estaban antes de este final, las que habías visto, ¿tuvieron algún sentido para ti? Solo el andrógino. Es lo único que pude decir, pues lo demás no parecía tener nada en común con lo que yo hubiese visto en otras ocasiones. Ella pudo abrir la puerta que daba paso a una habitación interna, solamente colocando sus manos en la misma entrada y recitando otro diálogo en la misma lengua etrusca. Este mismo, si mi etrusco no era fallido, se comprendía como quien recreó la vida. Al lograr abrir la puerta fue que pudimos entrar al interior de aquel túnel, en aquella habitación. Hasta ese entonces ningún hedor había sido interesante, más allá del polvo que era detectado por nuestras narices. Sin embargo, al momento que la puerta se abrió, un hedor a carne podrida se desprendió, alertándome a mí y ocasionando un poco de náuseas. Quizá era parte del drenaje, pensé. No había mucho a detalle en el techo ni en las paredes, no obstante, al instante que mi colega apuntó al suelo con su linterna, que nuestra posibilidad de paso era un puente desvencijado, para iluminar nuestro camino, algo aberrante se mostró frente a nosotros. No sé de qué manera describirlo adecuadamente. Era una pila de cadáveres de animales antiguos, de humanos, de todas las bestias que pudiera imaginar que eran posibles que hubieran, entremezclados, con su carne pútrida haciéndose una en un enorme charco de viseras y huesos, movedizo, como si fuera una especie de masa poliforme. Todos los seres de ahí bramaban con dolor, con sufrimiento, chillando, y retorciéndose entre ellos mismos. No sabía de qué forma poder explicarlo. Esto me estaba pareciendo más enfermizo conforme miraba más tiempo a aquella masa de seres extraños, haciéndose unos con otros en aquella masa. Entonces, mientras mirábamos tanto ella y yo, fue que ella comenzó a contarme algo. Un antiguo mito que era pasado de boca en boca a través de la historia de la humanidad. Un mito que nunca se supo si era en realidad lo que era, siquiera si era probable, pero aquí, en este lugar, resguardado por los etruscos, se supo de que, en efecto, las cosas eran de este modo, y no había forma de negarlo. En algún momento, el mundo era amorfo, no estaba definido por nada, y no era más que una enorme esfera de piedra que hacía imposible su vida misma. Unos ángeles cayeron y murieron para crear la vida como se le conoce, no sin antes procrear a los primeros seres inteligentes, los animales primigenios, que evolucionados, iniciaron guerras sin sentido, y al tener a aquellos que no se conocen de forma insatisfecha, les mandaron a los humanos primigenios para que ellos fueran sus verdugos. Y a pesar de ganar, el coste de su existencia, de su cuestionamiento, fue lo suficientemente fuerte para hacer que los dioses mandaran a su mayor soldado, el cíclope solar, quien terminaría por extinguirlos y volverlos reptiles. Y al volver a gestar a los humanos, estos siempre estarían cegados por la divinidad, los dioses y el capricho de los mismos, para así evitar una posible revuelta. Los dioses al final eran igual o más egoístas que los humanos. De eso siempre se ha tratado ser un dios. Al momento que terminó de hablar, me tomó de la mano, no sin antes darme la linterna y dejarse caer al montón de carne movediza que estaba por debajo de nuestros pies. No comprendí en lo más mínimo por qué ella estaba haciendo ello. No tenía sentido alguno. Mi colega estaba en la masa de carne, la cual, lentamente, comenzó a consumirla. Una garra de estos animales que estaba en aquella masa, atravesó su estómago, retirando sus órganos, haciendo que ella escupiera sangre, y cuando no podía ser peor, la masa cárnica comenzó a introducirse por su estómago abierto, lentamente abriendo su boca, sus ojos, su nariz y su entrepierna.
El cuerpo de mi colega estaba siendo despedazado y entremezclándose con la masa que tenía conciencia propia. Y mientras mi asombro se hacía visible, noté que una de las criaturas que estaba dentro de la masa, intentaba subir de nueva cuenta por donde me encontraba para poder escapar. Desesperado, decidí retroceder con la mayor velocidad por donde vine. El puente que conectaba a un área más oscura de aquella enorme habitación, me hacía notar que no había nada más que develar, y que todo era un enorme error que podría cometer. Al salir de la sala oculta, traté de encontrar una forma de cerrar la puerta, moviéndola de lado a lado o regresándola a su posición, pero era tan pesada para siquiera ser manipulada. La criatura intentaba salirse de ahí, sin que pudiera yo hacer nada. Decidí escapar tan pronto como vi mi oportunidad de irme de ahí. Si la criatura se salía o se regresaba, eso ya no sería decisión mía. Corrí tan rápido como pude, alejándome de aquel lugar. Salí del drenaje sin preocupaciones ya, pues aquella cosa que pudiera estar ahí ya ni siquiera parecía importarme. Sin embargo, ¿acaso eso era lo único que ocurriría? Realmente no. Mientras veía de reojo, varias ratas del drenaje se acercaban a aquella pared que estaba rota. La pared de aquella criatura, masa de carne, como quieran describirla, que despedazó a mi colega. Las ratas no dejaban de entrar, llamadas por quién sabe qué, que lentamente consumiría sus cuerpos de la misma forma en cómo pasó con ella. Que hasta este momento, voy a seguir sin mencionar su nombre. Días después de aquello, intentarían buscar rastro de ella, sin encontrar nada, ni siquiera un atisbo de lo que fuese que hubiera pasado ahí, en donde estaba en antiguo encriptado. No había pistas en su casa, no había nada que pudiera dar con su paradero. Lo único que se encontró, de todo lo que llamaba la atención, era una libreta que se encontraba en su mesa de estudio. Al llegar a su casa para poder ver sus pertenencias, pues una carta que había dejado dictaba que yo debía tenerlas, vi esa libreta pequeña, junto a algunos libros y dos piezas que parecían ser de ajedrez. Una de ellas, con un hombre amusculado con cabello y barba larga que cubría su rostro, y otra, que tenía una mujer sensual que estaba en posición fetal. No entendía mucho de todo esto. Llevé todo a mi casa, sin que oficiales ni investigadores preguntaran mucho de su paradero a mí, pues no había nada que yo pudiera decir que les interesara, o al menos, eso creían ellos. Al llevar la libreta a mi casa, leí un poco de ella y comprendí mejor lo que había hecho ella, un poco mejor sobre sus intenciones y el por qué ella se había dejado caer a la masa de carne. Esto lo anoto y lo dejo por escrito porque he visto algo que nadie más ha de comprender. He descubierto el principio del todo, he visto con mis propios ojos cómo es que el universo ha existido y la vida misma ha sido generada. No se trata de mutación, se trata de reemplazo. Hay pocas especies que han existido y han evolucionado, pero entre ellas, los humanos jamás lo han hecho del todo. Todos pueden cambiar, pero los humanos no. Ellos temen a que algo de nosotros pueda cambiar. No somos únicos, porque hay más especies que pueden ser distintas y no evolucionar. Sin embargo, ¿acaso no hemos visto nuestra función? Somos un control de plagas. No nos debería afectar que existan ratas, cucarachas, ni siquiera los perros y gatos en las calles. Nosotros somos una herramienta purgadora para ellos. Solo hemos sido su experimento más aterrador, más cruel, pero sobre todo, el más desagradable de todos, que disfrutamos de la muerte y el dolor como ninguna especie más lo hace. Nos revitaliza ser crueles, ser consumidores, ser todo aquello de lo que nos hemos tachado. Por más que nos juzguemos y nos critiquemos, no somos capaces de detenernos. Quizás solo somos eso. Herramientas que al final solo servirán para hacer el trabajo de ellos. Existan o no para quien sea, seremos solo peones a su servicio, y tal vez la muerte tampoco sea necesaria, pues igual entre nosotros nos purgamos, como un mal que lentamente se consume a sí mismo. Espero mucho que hayas disfrutado el video. Como siempre, si quieres apoyarme para más historias como esta y otras más, no olvides suscribirte, darme like, comentar y activar la campanita para estar al tanto. Si quieres más contenido, te dejo mis redes en la descripción. Soy HR Banta. Adiós.